comunidad donde yo participo y somos poquitos, por ahora somos 150, 160, donde compartimos temas de coaching, de innovación y demás, y es una comunidad, o sea, es la sinergia y todos pueden contribuir, y hay un lema natural que es compartir, aprender e inspirar entre todos, y nadie es mejor que todos juntos, es un lema puntual ahí adentro, y co-creamos cosas nuevas y cosas interesantes. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a hablar de estos dos temas, no sé si lo habrán visto alguna vez, seguramente algunos, ahí vi algunas caras conocidas, así que seguramente hay dos que al menos que están ahí, lo vieron, que es el ExoCanvas, que es un modelo Canvas de transformación exponencial. Y después, si llegamos a tener un poquito de tiempo, explico un poquito qué es esto ExoSprint, que es una metodología de innovación para transformar estas organizaciones, lo llamamos cuadradas o tradicionales, en una organización exo o organizaciones exponenciales. Después le voy a pasar también nombres de libros por si lo quieren tener de referencia. Me sale el coach de adentro y hay algo que, una frase filosófica para discutir entre todos también, que es, no podemos observar lo que no conocemos. Pero me van a decir, Oscar, si yo veo algo, lo puedo ver. Claro que lo puedo ver, pero no lo puedo observar significa, no lo puedo interpretar. Vamos a ver un montón de cosas relacionadas, tanto comunidad, staff on demand, un montón de elementos que por separado ustedes lo van a entender porque lo conocen. Pero en el conjunto, como lo vamos a interpretar en este encuentro, no lo van a ver, no lo vieron antes si no vieron una charla de transformación exponencial. Por eso el observar implica una reflexión, una interpretación, ¿sí?, de haber discutido y analizado y aprendido las cosas que vamos a compartir. Esta va a ser una presentación corta, pero me gusta mucho intercalar todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, todo lo que son los modelos de aplicación de tecnología. La tecnología por sí mismo no es transformación digital. Transformación digital me lleva un pasito más para atrás. Igualmente, en los últimos 3 años le llamamos transformación digital a todo lo que sea un presupuesto para innovar dentro de la empresa, sea marketing digital, sea un proceso de negocio, sea un nuevo modelo de negocio, que lo voy a explicar rápidamente para que estemos todos alineados en lo que es, lo llamamos transformación digital. Y lo vinculamos con tecnología. La tecnología es un facilitador, pero no es la transformación digital. La verdadera transformación, y lo digo como ingeniero y como coach, es el cambio de estrategia cultural, un cambio de adopción cultural que se hace en la organización, con incorporación de metodologías como OKR, como el concepto de organizaciones orientadas a un propósito, aplicaciones de metodología como Design Sprint, Design Thinking, Scrum Agile, y todas las que ustedes consideran que habrán escuchado, y seguramente algunos de ustedes saben muchas de ellas. El liderazgo disruptivo, y sobre todo en el 2020, transforma liderar a la distancia, y hay un componente de los modelos de organizaciones exponenciales que es muy, muy importante, que es los equipos autónomos, holocráticos, y trabajan de alguna manera con un estilo de OKR y metodología Agile. Fundamental ese elemento, que los que estaban alineados a esto, el 2020, el liderazgo de esos equipos se transformó más fácil a la hora de continuar, no importa que estuvieran en la empresa o estuvieran a distancia. Pero muchas de las empresas, te diría la mayoría, no están alineadas a esos conceptos. Y es de una manera interesante, es una forma de pensar diferente estos modelos. Vamos a hablar de 3 elementos rápidamente. Creatividad, que es el que voy a pasar rápidamente con esta explicación. Solamente creatividad es eso de la forma de crear ideas, cómo soy creativo, cómo es un proceso mental, ¿sí? Y con algunas metodologías como Design Sprint, que es de Google, Design Thinking, que es más conocida, donde pienso de forma diferente los problemas y las necesidades o las soluciones a buscar en este mundo. Segundo elemento es la innovación. ¿Qué es la innovación? Tengo esa idea y la hago implementar, la instalo en un contexto social y genero un cambio. La creatividad es un pensar, la innovación es un hacer, ¿sí?, en concreto, que genera un impacto en ese mundo. Y la disrupción, de alguna manera, es cambiar la forma de hacer las cosas. Cambios de paradigma, y hay una frase muy usada que uso, que en la comunidad OpenExo que usamos mucho, que es transformar el mundo para un futuro mejor. Es decir, transformar lo que tenemos, no solamente innovando, que puede ser mejorar un proceso, puede ser implementar una tecnología, sino que es transformar lo que existe pensándolo de forma diferente para tener un futuro mejor. Conceptos que comparten un montón de compañías. Le dejo 2 sitios, que es Tools, Oscar Schmidt, que estoy poco a poco subiendo un montón de material entre porque seguramente van a querer leer un poco más. Y hay un blog particularmente
donde yo escribo algunos pensamientos. Hace una semana que no escribo nada y hago entrevistas puntualmente a líderes del mercado para seguir aprendiendo más en esas entrevistas. Y las hago públicas porque la idea es esa de la comunidad, ¿no? Compartir entre todos los conocimientos y crecer entre todos. Pensemos por innovación. ¿Qué es innovación? En este sentido es mejorar lo que ya está funcionando dentro de las organizaciones. Particularmente, cuando hablo de innovación, hablo de mantener el modelo de negocio. Ahora voy con ese tema. Mantener el modelo de negocio. Tengo un modelo X y lo mantengo el modelo. O sea, si yo estoy vendiendo limones en Tucumán, mantengo el negocio de vender limones. Si soy una consultora de desarrollo de software, mantengo el modelo de venta y desarrollo de software. Quizás cambio cosas adentro para mejorar algún tipo de cosas. 4 elementos son las cosas básicas para innovar y mejorar un modelo de negocio. El pensamiento del director del sistema o del área de negocio que le requiere cosas del sistema son 4 elementos muy fáciles de recordar que le pide cualquier directorio. Primero es reducir los costos de alguna manera. Segundo, aumentar los ingresos, aumentar las ventas, aumentar la facturación, aumentar la cantidad de clientes, aumentar los productos que se le venden a los actuales clientes, etc. Tercer elemento es reducir los tiempos. De alguna manera es el tiempo al mercado, el time to market, los tiempos, los procesos, la automatización, etc. Y el cuarto elemento es la mejora de calidad de los servicios y productos que desarrolla la empresa. Con la tecnología es un facilitador, con las metodologías es un facilitador para, de alguna manera, mejorar esos modelos de negocios. ¿Pero qué son los modelos de negocios? Este es el Business Model Canvas. Aclaro porque todo el mundo le dice Canvas, dibujemos el Canvas, y Canvas son todos. De hecho, yo conozco más de 25 Canvas diferentes. Y para explicar en detalle cada uno de los atributos, hay un Canvas diferente. De hecho, hay para armar una comunidad, que lo publicamos hace poquito, es el Community Canvas, que lo desarrollaron 2 suizos y un neoyorquino, que hace 15 años, revisando todas las comunidades que hay, sacaron 17 elementos particulares. Este particularmente se llama Business Model Canvas, está muy asociado al desarrollo de los modelos de negocio, y se divide en 3 elementos fundamentales, más allá de la estructura financiera de costos e ingresos. La primera, que es la parte amarilla, más allá que es infraestructura e información, como la denominé, es la parte de creación de valor. ¿Cómo creo valor? La pregunta es, ¿cómo hago las cosas? O sea, ¿qué tengo ahí y cómo hago las cosas para construir valor? Segundo elemento es cómo genero valor. ¿Cuál es lo que me hace diferente? La generación de valor. O sea, yo tengo todo esto. Los clientes, ¿cómo es que me distinguen? ¿Cuál es la diferencia que yo hago con respecto a la competencia, con respecto al mercado, con respecto a lo que existe hoy? Y después están los clientes. Esta parte es la fase de cómo entrego el valor. Es decir, cómo le acerco a esos clientes este conjunto de datos. Esta es la base mínima para cualquier emprendedor para montar su modelo de negocios. Todos en un momento decían, hay que armar un plan de negocio. Eso más adelante lo voy a explicar. No tiene sentido hasta que yo no construyo el modelo de negocios, valido los productos, ¿sí? Genero un MVP que le cierre al cliente y hago las iteraciones a vida y por haber con un pensamiento de Lean Startup o de metodología Lean para mejorar ese producto y poder entregárselo al cliente cubriendo esas necesidades que uno cree que es. Este es un modelo donde, de alguna manera, el foco generalmente se pone en estos 2 elementos. Estos 2, el círculo y el cuadrado, es otro canvas, aparte, solitos, que se llama Value Proposition Canvas, que es el canvas de la proposición de valor. ¿Cómo genero valor? ¿Cuáles son los famosos dolores que habrán escuchado en un montón de metodologías? Los dolores del cliente, cuáles son las ganancias del cliente, los beneficios del cliente, o la sonrisa del cliente, como quieran traducir gains, ¿sí? Y el conjunto de necesidades, ¿cómo los voy a cubrir? O cómo logro aplacar esos dolores, cómo luego potenciar esos beneficios o esos placeres. Hay un concepto de psicología que el ser humano, de alguna manera, en cualquier ámbito, tiene una lucha eterna entre el dolor y el placer. De alguna manera hay un balance de esto. Hacemos las cosas para mitigar el dolor y para aumentar el placer. Y eso tiene el sentido, lo que es en la parte de Value Proposition, más allá de lo que es cómo construimos esa generación de valor. Una vez que yo construyo esto, que les puedo pasar un montón de modelos y demás, de hecho, la evolución de Netflix pasa por el mismo modelo, pero fue mutando a lo largo de los años con diferentes alternativas, y es el mismo Canvas, pero fue mutando cada uno de estos 9 elementos que constituye el modelo Canvas. Para innovar hay diferentes alternativas, mejorando cómo construyo, buscando una diferenciación de valor. Por ejemplo, un libro que ahora se me aparece en la mente, después lo voy a nombrar, es La Estrategia del Océano Azul. Es una forma nueva
un pensamiento diferente, generar valor, en vez de pelear en un mar rojo, con las clásicas peleas precio, cantidades y nada más, pensar en una estrategia de ampliar el mercado con algunas herramientas muy puntuales que propone el libro. Puedo pensar en una forma diferente de entregarle valor, puedo pensar una forma de estructura, potenciarme, armarme un apalancamiento diferente en tema de costos, una habilidad excepcional en Argentina, manejar la parte impositiva para el ser competitivo de alguna manera, y si no, algún cambio exponencial, que vamos a ver en un ratito los atributos, que cambian todo este paradigma del modelo de negocio. Se mantiene el canvas, pero cambian todos los paradigmas habido y por haber. ¿Preguntas para hacerme? Preguntas. Yo separé 22, pero tengo un documento que tiene más de 50 preguntas que son disparadoras. Porque a veces empezar con la hoja en blanco y tener el modelo ahí y dice, y bueno, ¿cómo innovo si no tengo la experiencia? Acuérdense, no puedo observar lo que no conozco, no puedo observar lo que no conozco. Entonces, si al que no empecé a investigar, experimentar, eso le llamo aprender, es experimentar ese conocimiento en la práctica, no voy a darme cuenta qué cosas mejorar. No voy a darme cuenta qué cosas mejorar. Y acá hay un bastión de preguntas que son disparadoras a la hora de decir, bueno, ¿por dónde podemos mejorar? ¿Sí? Eso después, si quieren, le armo un resumen del PDF y se lo paso a Paula o a Fernanda para que se lo puedan compartir a ustedes. Herramientas, ¿sí? Estas son las preferidas de alguna manera. Esto viene con el Business Model Canvas. Estos son la trilogía muy importante, seguramente algunos conocen, de Design Thinking, Lean Startup y Scrum Agile. De alguna manera, estos tres en conjunto, esto ya viene de hace un montón de tiempo, pero se potenció mucho en el 2020, porque de alguna manera esto es el ABC para crear un área de innovación dentro de una empresa, mínimamente. Este es el Business Model Canvas y este es el Exo Canvas que ahora lo vamos a desarrollar paso por paso. Bueno, ¿hasta acá preguntas? Porque vengo... ¿Preguntas? ¿Alguna? Pueden tirarlo en el chat directamente y yo las leo. Aprovecho para mandarle los links que le dije. Bien, no hay preguntas. Genial, vamos, avanzamos. Disrupción. Disrupción, como dijimos antes, es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces creo algo nuevo que vuelve lo que existía antes obsoleto, ¿sí? En la cabeza le puede aparecer Netflix con Blockbuster, Kodak con Instagram, Uber con el que se pelee, con el taxi, con los remises, como quieras, ¿no? De alguna manera se creó algo nuevo, y cuando yo digo algo nuevo es porque algo que no existía, porque todo lo que utiliza Uber en particular ya existía en el momento de la creación. Pago con tarjeta, redes sociales, una aplicación en un celular, pero creó un negocio pensando en los atributos exponenciales. No creó nada nuevo, porque no inventó algo nuevo, como podría ser el WhatsApp en su momento, que era un sistema de mensajería sin usar la mensajería tradicional como estaba ese paradigma, SMS. Pero acá, Uber utilizó cosas, las juntó y generó un modelo de negocio por encima de los modelos de negocio diferentes. Y eso fue la disrupción que generó, porque creó algo sin tener autos, algo sin tener choferes, algo sin tener, por de alguna manera, una empresa en un determinado lugar, ¿sí? Más allá de las complicaciones legales que ustedes habrán dicho. Ahora, cuando yo hablo de disrupción, cambia el modelo de negocio. Si yo parto de esta empresa tradicional y quiero transformarla para generar un modelo de negocio diferente, esto no me sirve. Empiezo lo que se llama Edge Innovation, o sea, innovación en el borde. Empiezo quizás a meterme en la mini industria, quizás, y empiezo a armar pequeñas modelos de negocio diferentes. ¿Cuál es un ejemplo característico? Es la cadena Hilton y cualquiera de las plataformas donde me permite la reserva en línea. La reserva en línea y todo eso es un modelo de negocio que, si bien está vinculado con la industria, es totalmente diferente. Porque no solamente serviría para el Hilton, sino que serviría para cualquier hotel o para cualquier cosa en el mundo. Más allá que fue, obviamente ustedes lo saben, impactado el tema de turismo en el 2020 y en la actualidad. Entonces, acá viene algo clave para hablar de disrupción. Tenemos la línea amarilla es el pensamiento lineal. Estamos acostumbrados a pensar linealmente. Armamos un presupuesto y pensamos en un crecimiento del 10% hacia adelante, un 20%. ¿Qué hacemos para aumentar en un tanto por ciento? Un 10% es el ejemplo que voy a dar. Ahora, cuando queremos pensar en forma exponencial, lo vemos en el gráfico, pero no lo podemos asimilar mentalmente. No lo podemos asimilar.
porque no están preparados todavía, no están entrenados, las mentes no están, perdón, los cerebros no están entrenados para pensar en forma exponencial. Entonces, de alguna manera, avanzamos en forma lineal, pero no logramos entender esto, y yo se lo voy a explicar rápidamente con un ejemplo, y voy a tocar el modelo de la 6D, que es el primer modelo para que se entienda cuáles son los 6 pasos, 6 elementos que entran en un modelo exponencial, antes de entrar en el ExoCanvas. En este concepto pensemos, si nosotros avanzamos 1 metro por cada paso que damos, ¿sí? Parto de 0, primer paso, 1 metro. Segundo paso, 2 metros. Tercer paso, 3 metros, y así sucesivamente. Si les pregunto a todos, ¿cuántos metros hago al paso 30? Todos van a contar rápidamente 30 metros, Oscar. ¿Qué tontería me estás preguntando? Sí, ok, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si pensamos en forma exponencial y decimos, cada paso es el doble del anterior? No puede entrar en forma inmediata que en el paso 30 llegamos a este número. En términos en latinos es 1.000 millones, casi 1.000 millones, 1.073 millones de metros. Para que se den una idea, este número son 27, 28 vueltas a la Tierra. Y solo eran 30 pasos duplicando el número anterior. Todos saben lo que es exponencialidad, base binaria, base 10, base 16, lo que quieran. Pero en ningún momento, si yo le hacía adivinar cuántos metros iban a ser, iban a llegar a 1.000 millones. Ni cerca iba a llegar eso. Salvo que lo pusieran en una calculadora, pero rápidamente no lo hubieran pensado. Y de eso se trata la parte exponencial. Llega un momento donde el paso 1, 2 y 3 es donde se requiere un liderazgo diferente, un pensamiento, una generación, una cultura diferente. Naturalmente, de una estructura tradicional o una organización tradicional tengo que empezar a digitalizar, porque si no lo pongo en el plano digital, existen algunos elementos que no lo voy a poder potenciar, aunque hay un efecto contagio, un efecto de red, un efecto viral, que se hace también fuera de las redes sociales, fuera del plano. En el plano de digitalización tengo elementos Oscar, que, sí. disculpa, se perdieron unos segunditos de audio, se congeló la imagen. Si querés volver Bueno, sí. 10 segundos atrás. Sí, genial. Así pasó. Si hay alguien de Telecentro, por favor, arregleme estos microcortes. Gracias. Gracias. Empiezo de vuelta entonces en este modelo. Para pasarlo a este plano de alguna manera, este modelo tengo que digitalizar los elementos. O sea, tengo que Netflix, ¿qué sería? Digitalizar esas películas en un almacenamiento en la nube, de alguna manera. Todos los componentes, había una foto que no la pude poner acá, pero eran los componentes físicos que se digitalizaron y pasaron a estar adentro del teléfono. Desde una videograbadora, una grabadora de sonido, filmadora, fotos, MP3, música en general, y todo lo que ustedes conocen. El primer paso es la digitalización. El segundo paso, que requiere mucho, mucho entrenamiento, es que el paso 2, que se está generando mucho esfuerzo para cambiar una mentalidad que la gente naturalmente dice, venimos bien así, estamos creciendo de a poquito. Pasa que en el paso 2, el avanzar en forma lineal le va a dar más diferencia, más beneficios que hacerlo en forma exponencial. Porque el primer paso del 1 al 2 exponencial requiere mucho esfuerzo, muchas ecuaciones, mucho alineamiento, y eso es mucho esfuerzo. Se requiere un liderazgo diferente con un montón de metodologías. Y acá aparece el momento de la decepción. Muchos de los líderes, cuando generan esta transformación, pasan por la D de decepción, donde caen y cortan la mayor parte de las acciones. Si continuamos y logramos pasar este paso, aparece el primer punto de break-even o de punto de inflexión, donde empieza la disrupción. Ese punto es el exacto donde el camino lineal de 10% al 10x coinciden. O sea, el valor agregado que me está generando, ahí coinciden. Pero a partir de ahí cambia todo. A partir de ahí empieza a potenciarse esos 3 elementos que faltan. La dematerialización es todo lo que era físico pasó a digital. Ahí ya está. Yo trabajo con elementos digitales. La educación a distancia, la música, Spotify, o
todo lo que ustedes recuerden como modelo pasó a dematerializar de alguna manera algo que estaba en el plano físico y pasó al plano digital. Y acá por completo está montado en un plano digital, con todas las consideraciones que hay que tener. El paso 5 es la demonetización. ¿Qué significa eso? ¿Que no vale nada? No. Lo que significa que yo arme mi arquitectura y el conjunto de elementos de forma tal de que si yo agrego algo más, me cuesta casi nada con respecto al beneficio que tengo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuánto me costaría agregar hoy por hoy un cliente más a Netflix? Nada, porque ya está montada la infraestructura. ¿Cuánto recibiría de Netflix por ese cliente que sumé? Supongo que fueran $5 por mes, ¿sí? Por decir algo. Entonces, me cuesta 0,0001 dólar y gano $5. Eso es lo que habla de monetización de alguna manera. El agregar algo más, un cliente más, un recurso más, me cuesta mínimo, muy mínimo, tendiendo a cero con respecto a lo que gano de ese recurso adicional. Pero acá tengo que pensar en una estructura cloud computing, en la nube, plataformas, arquitecturas elásticas, flexibles, etcétera, etcétera, porque si no esto no funciona. El pensamiento clásico es montar un data center con recursos limitados y cuando llega a un tope, volver a montar o agregar hardware en particular, por más que esté virtualizando. Llega un momento que está limitado. Y por último, viene la democratización. Cuando logro digitalizar todo, cuando logro que agregar el modelo económico, agregar uno más, no me cueste nada, puedo lograr que cualquier persona en el mundo pudiera acceder a eso. Lo único que necesita tener es una plataforma de acceso, sea una aplicación, sea lo que fuera, más acceso a Internet, obviamente. Entonces, cuando yo logro eso, el pensamiento de un modelo exponencial es tener un propósito no acotado, sino global. Y con eso se potencia, se exponencia de alguna manera todo. Cuando hablamos de transformación, pensamos en estos 5 libros, después si quieren, después les paso bien en detalle. Abundancia, este es de Peter Diamandis, que siempre lo pronuncio mal, pero de abundancia, que ahora le voy a explicar el concepto de abundancia clave, lo voy a explicar rápidamente. El tema de modelo de innovación, modelo de negocio, que es la estrategia del océano azul, clave las herramientas que hay adentro de ese libro. El tercer elemento, Lean Startup, de Eric Ries, que habla no solamente del modelo Canvas, explotado a su máxima expresión, sino del circuito de idear algo, experimentarlo y aprender de eso. Un circuito tan dinámico como rápido y da un dinamismo muy apoyado en lo que son pensamientos, todo lo que es Lean, Agile, van de la mano, ¿no? Es un pensamiento ágil. Y después vienen los 2 elementos que seguramente, por ahí alguno, no sé si alguno lo leyó, por favor, que bienvenido a que lo ponga en el chat, que sea Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail en el 2014, ahora estamos armando el otro libro, obviamente hay unos cambios mundiales en cuanto a esto, de Singularity University, de varias universidades de Europa participando en el foco de lo que vamos a explicar ahora en los atributos. Y después viene Exponential Transformation, que fue Francisco Palado el que lideró este libro. Tuve el honor de participar simplemente en un bloque, donde habla de los atributos, pero llevado a una metodología de implementación. Esto es como, de alguna manera, esto es el libro que te dice las reglas del fútbol, esto te dice cómo jugar al fútbol, y obviamente, por más que tengas un libro, tenés que llevarlo a la práctica, porque si no, no sabes jugar al fútbol, ¿no? Leer un libro no alcanza, así que tenés que llevarlo a la práctica de forma directa. Estos son los 5 libros que les recomiendo leer. Pero particularmente, cuando hablamos de este tema exponencial, más allá del ejemplo que les di, el ser humano transforma, avanza y hace sus cambios culturales en forma lineal. Y la tecnología, la innovación, por más que sea aislada y no global, ocurre en un plano exponencial. Y entre este espacio y este espacio ocurre el famoso teoría de caos, ¿no? De alguna manera, el contexto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ocurre en ese momento. Por eso me apoyo mucho en los atributos de lo que es coaching ontológico, liderazgo ontológico, porque requiere mucho en los líderes equipos transformarse la forma de hacer las cosas, porque si no, pasaría como, acá siempre se hizo así, no me vengas a cambiar nada, y esto sigue lineal. Grandes cambios, requiere grandes cambios al lado del ser humano. El ser humano se adapta
Imagínense todo lo que nos tuvimos que adaptar al 2020. Pensábamos que no era capaces, somos capaces. Y todo lo que nos hace falta todavía para cambiar en este 2021. El tema es que acá ocurre un liderazgo sobre el caos, un liderazgo sobre el contexto VUCA importantísimo, que hay que saberlo de alguna manera manejar. Por eso hablábamos que la transformación digital o exponencial no es solamente tecnología, sino es liderazgo disruptivo y cambios de estrategias culturales. Bien, vamos al primer concepto. Desde los 90, todos los libros de management, todos los libros de management nos enseñan a manejar la escasez. ¿Qué es la escasez? El pensamiento de escasez es, tengo pocas cosas, sé más productivo, más eficiente y más eficaz. Entonces, yo tengo pocos recursos, poco presupuesto y poco, porque es escaso, como el combustible, el petróleo, y pienso en eso, ese pensamiento de escasez. Y me entreno verán un montón de libros que hay atrás, no es una foto, desde Stephen Covey, de Freddy Kaufman, y Kotler, y todos los pensamientos de los grandes desarrolladores de la gestión de los 90 hasta el 2000 más o menos, donde te daban un montón de técnicas y pensamientos para manejar esta escasez. La abundancia recae en el concepto de hay dinero en el mundo que se podría llegar a utilizar. Hay recursos en el mundo humanos que ya no lo tengo acá en Argentina o acá en mi barrio, pero en el mundo hay recursos que se pueden integrar a mi equipo. Hay otros recursos de energía, en vez del petróleo, en el mundo que se pueden aprovechar. Y hay abundancia de eso. El tema es que yo tengo que conocer cómo llegar a ellos y aprovecharlos. Y en eso se basa el ExoCanvas. Aprovechar la abundancia de productos y de elementos que hay en el mundo. ¿Cuál es el elemento abundante hoy por hoy en el mundo? Todo lo que sean datos e información. La ciencia de datos, o sea, la explosión de estadísticas, pensamiento crítico y de negocios del Big Data de datos, considerando, como hay ya un estándar que ustedes habrán escuchado un montón de veces esto, que la información que hay en el mundo, el 90% de la información en el mundo se almacenó en los últimos 2 años. Entonces, abundancia de información y elementos digitales hay por doquier, hay que ver cómo lo aprovechamos. Y seguramente ahí ocurren un montón de pensamientos que lo que podríamos hacer. De eso trata el libro de Abundance, o Abundancia, donde en el 2020 hubo una explosión de videos, cursos, universidades que entregaban o regalaban pequeños cursos, quizás te cobran la certificación, pero sí te dan un montón de cursos, y editoriales que regalaban un montón de libros, y apareció en el 2020. Si no estudiaste algo en el 2020, bueno, chicos, era el momento ideal para estudiar un montón de cosas. El gran tema acá, que por más que estaba disponible esta abundancia de información, si vos no liderás qué es lo que querés y cuál es el propósito en tu vida para a dónde focalizar tus energías, te parecía un montón de volumen de información archivando por un lado sin hacer nada. Porque tenías un montón de disponibilidad de cosas para hacer, pero si no tenés un propósito a dónde direccionar tus energías, no tiene mucho sentido. Energía. Estamos hablando de energía eólica y demás. Entre ellos es la energía solar. En teoría, seguramente me van a decir, es limitada porque se está desgastando el sol, pero en términos actuales es ilimitada. Entonces, de alguna manera no estamos utilizando ni llega al 5% de lo que podríamos llegar a utilizar de la energía solar. Hay crecimiento de los autos eléctricos, de hecho que tienen sensores fotovoltaicos, digamos, con pintura, ¿sí? Hay un modelo japonés que se está desarrollando, donde la energía solar es, digamos, abundante. Lo mismo ocurre con algunas integraciones en la salud y un montón de recursos, como dije antes, digitales que podríamos llegar a aprovechar. Obviamente hay que, en cada ámbito que uno necesita, requiere un estudio diferente. Los atributos EXO son los que forman parte del ExoCanvas, que vamos a ver a partir de ahora. El MTP, Scales and Idea. MTP es el más importante porque se habla mucho de las organizaciones orientadas a un propósito, ahora lo voy a explicar. Scales son las iniciales de 5 palabras, Ideas son las iniciales de 5 palabras que componen los 2 elementos que lo vamos a ver perfectamente en el gráfico. Primero, y esto es muy importante, y recaigo en esto porque es fundamental a la hora de usar cualquier metodología habida y por haber vinculada con la transformación exponencial. Vivimos un contexto por lo general separatista, ¿no? El yo y ellos. No me voy a meter en temas políticos, ni religiosos, ni nada por el estilo. Naturalmente,
El ser humano busca reconocerse a uno mismo y aislar el otro, identificar cualidades distintivas del otro porque tiene miedo a reconocerse como iguales. Es un tema para, con un buen café, ¿sí? Y filosofar sobre este tema. Pero básicamente lo que busca el propósito extraordinario es que transformar el ellos y el yo en un nosotros. Lo que está acá abajo es la pirámide de Maslow, característica, en vez de 5 niveles, son 3 niveles para acotarlo, y potencia el logro de la persona en el logro de la autoestima, la autorrealización, ¿sí? El logro, logré tal cosa, ¿sí? Ese logro se traduce en los conceptos que yo imparto, es el propósito extraordinario personal. Ahora, somos seres sociales que cohabitamos y co-creamos todo el tiempo, como una red sistémica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa transformación de mi autoestima y mi autorrealización en lograr con los otros se transforma en una causa, un propósito. Todos nos reunimos acá con un propósito. Todos, y les preguntaría a todas las personas que están hoy conectadas, ¿para qué se reunieron acá? El famoso para qué es muy importante, con esas dos palabras, ¿para qué? Y van a haber un sentido, quizás de aprendizaje, de informar, a ver lo que dice Oscar de nuevo, a ver si es lo que yo había leído en otro lado, etc. Pero de alguna manera es una visión compartida donde cada una de las visiones individuales se juntan para compartir esa visión compartida. Eso se logra una transformación. Cuando creemos en lo que estamos haciendo, creamos acciones y de alguna manera logramos los resultados, ¿sí? Entonces, en términos de, doy dos ejemplos, ya el propósito de transformación masivo, que es lo que imparte esta metodología, habla de tener una frase fuerza que todos al leerla, sean parte de la empresa o por afuera de la empresa, dicen, opa, mirá cuál es la intención de Google, organizar la información del mundo. No se queda con medias tintas, no se queda con la información de Estados Unidos, no se queda con la información de las universidades. Organizar la información del mundo. ¿Y para qué hace un auto? ¿Y para qué quiere poner globos aerostáticos con internet para toda Latinoamérica? Bueno, tiene sentido en relación de esto. Quiero organizar toda la información del mundo. Podemos tocar cada uno de los temas, ¿no? Pero TED, su MTP, su propósito de transformación masiva, lo que lo distingue aún a todos los que trabajan en TED, es ideas que vale la pena difundir, o esparcir, o como quieran traducirlo. Y es ideas que vale la pena difundir. Y se volvió TED en el Wikipedia audio digamos, multimedia, ¿sí? Donde usted, en múltiples idiomas, donde usted puede consultar algún tema en particular y le traen al principal o el referente que validaron como distintivo en ese tema, en el mundo. Ponen, no sé, transformación digital y van a aparecer un montón de referentes muy importantes a nivel mundial donde ustedes pueden aprender de cara a cara con esa persona. Algo que sobrepasó lo que era Wikipedia en un momento, era interesante como pasó por arriba el trabajo comunitario de los investigadores y TED lo sobrepasó notablemente con esta transformación, por lo menos lo que está haciendo en la página particular. El MTP, que son las iniciales de esto, MTP, propósito, habla el para qué. El para qué es cuando ustedes preguntan, ¿para qué hago esto? Y se preguntan, ¿por qué hago esto? Es totalmente diferente y es muy importante. Tengan en cuenta estas tres preguntas. Yo sé que estoy resumiendo mucho y queda mucho para pensar y discutir, pero si yo pregunto por qué, me voy a referir a problemas del pasado. ¿Por qué hago algo? Voy a buscar problemas del pasado, ¿sí? La famosa filosofía de los problemas del pasado, los problemas del presente son las soluciones del pasado, o viceversa. Cuando pregunto por qué hago lo que hago, me voy a referir de una manera a algún problema que quiero resolver, ¿sí? A un problema que tengo y quiero resolver. ¿Qué hago? Son las acciones en concreto, el compromiso, algo que me inspira para tirar para adelante. ¿Para qué lo hago? Es mirar el futuro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi equipo? ¿Qué es lo que quiero lograr para mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Y si nos volvemos mucho más pensante es cuál es mi propósito de vida. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Sí? Básicamente, en forma temporal, 80, 90, 100 años, Dios quiera que vivan 150 años. Entonces, ¿cuál es mi propósito? El para qué, hacia adelante. ¿Qué quiero que quiero lograr? ¿Cómo quiero trascender? Transformador porque no es una innovación y nada más. No, es algo que cambia la forma de hacer las cosas como venían haciendo. Algo que de alguna manera es poquito, pero va transformando. No tiene que ser un Uber, un Netflix. La parte transformadora es por ahí cambia de forma significativa el conjunto de personas que tengo alrededor. Y por ahí con algo que observe en otras partes del mundo lo puedo transformar y transformar las vidas de esas personas. Masivo porque no me quedo acotado con algo en particular. Si pienso en el modelo 6D, algo que puedo hacer acá lo puedo expandir a nivel mundial. Si yo implemento un e-learning para la gente de Argentina, en particular en la universidad,
lo puede utilizar tranquilamente para sumar de alguna manera cualquier persona en el mundo que se quiera sumar a este e-learning. Bueno, este es el modelo exponencial que perdón, mejor pongo acá. La abundancia de la información es capturada por la primera línea que se llama Scales. Staff on Demand, ahora lo explico cada uno. Community, algoritmos, Leverage Asset, que es Cloud Computing básicamente, y Engagement. Y la forma de tomar esa abundancia y traducirla al modelo de negocios, la implementación dentro de la compañía es ideas. Esto básicamente es interface, dashboard, experimentos, autonomía y social. ¿Sí? Es que, ideas, sí, perfecto. Yo porque a mí me tapa la parte de abajo, no digo la última, pero es social. Bien, implementación acá. Perfecto, vamos a uno por uno. ¿Qué es Staff on Demand? Staff on Demand, perdón, preguntas hasta acá, porque yo sigo, si no, muy emocionado. Sos tan claro, Oscar, que dejas a ¿Seguro? todos pero sin palabras, pero impresionante. Bueno, pero lo que no se entiendo, haga duda, tiren la pregunta, no tengo problema, ¿eh? Preguntar cualquier cosa que, si digo, piensa que estoy diciendo una idiotez, que es posible, ¿eh? Sí, yo hablo por Oscar, mí, había levantado no la sé mi mano. compañero. Daniel, dale, decime Daniel. No sé mi compañero, yo la verdad que muchas de las cosas las había visto así, había cosas que me sorprendieron, pero se entiende bastante bien y es bastante claro. Lo que sí, obviamente, va a haber que inspeccionar en las herramientas y tratar de incorporar algún proyecto que queramos hacer. Es la única manera, es la única manera. Fíjense que Pero, para implementar esto, me olvidé algo, gracias porque me hiciste recordar algo con la pregunta, es, para que esto sea exponencial no hay que implementar todo. Sí el MTP, el propósito, fundamental, pero con solamente 2 de acá y 2 del otro lado, 2 de Scales y 2 de Ideas ya alcanza para que sea exponencial. Con 2 atributos de cada lado alcanza con que sea exponencial. De hecho, Netflix empezó con 2 y 2, particularmente. En el tema que obviamente tiene una madurez y esto hay que implementarlo. Cada uno de estos atributos yo lo voy a explicar rápidamente y ustedes van a ver las marcas que están ahí, pero hay una forma interesante ni de tecnología ni de negocio, sino que es un trabajo repartido. Porque ahora cuando explique esta joven me decís, pero ¿cómo cambiamos la cultura de contrataciones de la Argentina con esto? Bueno, es un tema. Pero para toda la gente joven que está en el grupo, van a decir, la tendencia es esa. Porque el Staff on Demand es contratar a las personas que yo necesito en el momento que lo necesito. No contratarlo 8 horas todo el tiempo full time. No tiene sentido eso. No tiene sentido para nada contratarlo. Pero acá la ley laboral, sí, ok. Pero también yo les puedo decir que en el 2027 va a haber más gente freelance en Estados Unidos que gente contratada fija. Y este 2020 aceleró ese tema. Cada uno, de alguna manera, yo sé que eso a algunos les mueve el piso en el sentido de lo desestabiliza, porque están preparados para trabajar en un trabajo que le dé un salario fijo todos los meses y no que salga a venderse, a marketingearse, a posicionarse como marca, a armar su marca particular, como un social index de LinkedIn, cómo se posicionan frente al mundo digital, etc. Yo sé que cambian los patrones, pero ese es el sentido. Vamos al ejemplo de Uber. ¿Uber tiene choferes? No. Los contrata y les paga el modo de contratación, lo utiliza solamente en el momento que transporta un cliente. Es el único momento que tiene, no tiene personal. Entonces, este concepto de Staff on Demand es algo que está creciendo cada vez más. Y de hecho, no se asusten, la gente que veo que tiene cara más de tecnología, más de mi lado de ingeniería en sistemas, no se está preocupando, porque saben que hay bases de datos como guru.com, Freelancer, etcétera, que recluta funciones en específico. Yo también soy, me sale, embajador, ahí está, evangelista me salía. Embajador particularmente de Rutaño, que es una comunidad de emprendedores en Latinoamérica donde transaccionan lo que llaman rutas, que es una moneda de cambio, no tiene valor comparable con los dólares o pesos, sino que yo cobro en rutaños, en rutas, y con eso hay un intercambio, de alguna manera, de sinergias entre los emprendedores en Latinoamérica. Entonces,
De alguna manera yo contrato a esa persona por el momento que utiliza. ¿Para qué quiero un diseñador si lo necesito solamente para hacer un tema de marca o hacer una página web? ¿Para qué lo voy a tener fijo todo el tiempo? Ese concepto, claro, que requiere un pensamiento de liderazgo y organizacional totalmente diferente y con estructuras de legislación totalmente diferentes, pero vamos en camino hacia eso, poco a poco. Podemos discutir millones de cosas, pero eso es lo que apunta brevemente es Staff on Demand. Community and Crowd yo utilizo dos Canvas que se llama Community Canvas, hay uno muy particular que tiene 17 elementos, justo posteé ayer o anteayer en el Tools, en un taller puntualmente, si quieren en un momento lo podemos hablar, justo le estaba hablando esto a Paula hoy, que habla de cómo yo me relaciono con las comunidades, en dos sentidos. Una es, ¿qué comunidades yo me puedo apalancar para tomar a favor de mi negocio? ¿Qué comunidades, y comunidades nos llamamos el equipo, los clientes de primera línea, los proveedores, las segundas líneas de las temáticas que estén vinculadas con mi negocio? ¿Sí? El de Harley Davidson es el más conocido y más posicionado en el mundo, donde a través de una marca se generan comunidades y hasta se tatúan el logo de Harley Davidson en su cuerpo, como diciendo yo soy de esa comunidad. Oscar, sí. Oscar, te perdimos, llegamos a ver esta comunidad y después aprovecho para decirte que hay algunas preguntas que ahí quedaron pendientes. Se congeló nuevamente el audio, sí. Voy a sacar el cable de línea, un segundo. Y ahí me escuchan. Perfecto. Bien, porque pasa algo con el cable de línea y el Wi-Fi, así que vamos a intentar ir por acá. Ahí tenemos una pregunta. Judith, ¿cuál es la pregunta? Judith, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Judith a la 1. Judith a las 2. Bueno, escribilo, salí al aire, interrumpí directamente, no hay problema. Ok, vamos. ¿Cómo es el tema este? Hay un canvas de armado de comunidades. Obviamente las comunidades tienen que tener un propósito, se lo voy a recalcar todo el tiempo, pero tiene 17 elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se llama una comunidad? Puede ser una comunidad que empieza en un WhatsApp, en un Telegram o lo que fuera. Y ahora no me acuerdo el nombre de cuál es el WhatsApp de Microsoft, que acepta más de 10 millones de registrados y tiene un montón de funcionalidades internas que se manejan desde Azure particularmente, con la cuenta de administrador, digamos. Puede pasar hasta plataformas como Mitely Network, Ning o el grupo de Facebook, preparados para lo que son los grupos de comunidad. Fue mutando y fue creciendo bastante Facebook, más allá que le robaron hace poquito todas las direcciones de los usuarios, creo que fueron 3 millones los de Argentina, pero particularmente puede armar comunidad. No importa la plataforma, es interesante, pero hay 17 elementos que hay que tener en cuenta relacionados con la identidad de la comunidad, lo que es la experiencia, lo que ocurre en esa comunidad y lo que es la estructura organizacional de la comunidad. En Kickstarter, bueno, es una comunidad de crowdfunding, o sea, donde yo propongo un proyecto y hago una propuesta para recibir fondos para desarrollar mi proyecto, ¿no? Entonces, como hay otros más. Es muy importante lo de la comunidad porque te acerca a las necesidades y entender las necesidades de lo que está pasando. Lo tradicional, que ya no ocurre más desde la época de Steve Jobs, es armo algo y lo fuerzo al cliente a comprarlo, o lo fuerzo al mercado a comprarlo. Entonces, eso ya no ocurre más. Ya tengo que buscar un proceso de Lean Startup, que ahora lo voy a explicar en otro atributo. El otro elemento es algoritmos. Frente a la cantidad de información que existe, tengo que armar algoritmos, generalmente, de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. En la inteligencia artificial, acuérdense que estuvo desde antes de 1930 en los conceptos de tecnología de inteligencia artificial en ese momento. Hoy por hoy tienen Watson, tienen GPT-3. GPT-3 es lo último que es inteligencia artificial, ¿sí? Donde hay interpretadores de lenguaje, donde hay traductores, generaciones de contratos, etcétera, etcétera. Está trabajando mucho en una comunidad abierta, GPT-3. Para entrar y participar, bueno, hay que poner un formulario y esperar que te acepten. Tarda un poquito, ¿no? Porque es bastante exclusiva. Pero es abierta, en un momento va a salir abierto como salen todos los modelos de inteligencia artificial para ser utilizado. Algoritmo es, si yo no tengo un algoritmo que me reduzca, me interprete, me organice toda la información, me voy a volver loco, porque yo no quiero toda la información, yo quiero esto particular que me sirva
en particular a mí. ¿Sí? En el caso de Netflix, me interesa lo que estén viendo todas las personas en el mundo, por regiones, por género, por edades, lo que fuera, porque esa explosión, esa ciencia de datos aplicada a los gustos, a los comportamientos de las personas, hizo que cambiara el modelo de negocio Netflix. Fíjense que en un momento compraba películas a los grandes referentes de Hollywood y demás. Y después fueron ellos mismos que fondeaban a productores a nivel mundial con una tendencia de contenido particular. No es que producía cualquier cosa, sino que le decía que lo que tenían que producir. Fíjense que de alguna manera, si no combinan hijos con los gustos de ustedes, las películas tienen un grado de aproximación a lo que a ustedes les gustaría ver de alguna manera. Salvo como me pasó a mí, que se borró la cuenta, tuve que sacar otra y se me borró toda la historia, así que tuve que empezar de cero, ¿no? Pero el algoritmo apunta a eso, cómo interpreto esa gran abundancia de información para que le haga sentido a mis intereses del negocio. El Evergreen Asset lo dejo muy rápidamente porque esto seguramente es algo muy conocido por ustedes, que es el cloud computing en todas sus formas. O sea, es servicios de arquitectura e informática as a service, ¿sí? Entonces, muy importante el planteamiento, no es solamente algo en la nube, sino es una arquitectura, ¿sí? Kubernetes, DevOps, DevSecOps y toda una estructura alrededor de activos elásticos y flexibles, por decirlo más coloquialmente, que me permita no tener impacto si paso de un cliente a 100, si paso de 100 a 1000, ¿sí? O a 1.000.000, obviamente. Engagement junto con comunidad para mí son los más importantes. No significa que siempre se puede implementar, pero engagement es lograr acercar al cliente a mi negocio, lograr acercar al cliente a mi emprendimiento y de alguna manera, con idas y vueltas, esquema de satisfacción, de participación, de involucramiento, de preguntarle, de hacer desafíos, de preguntarle pequeñas cosas en general, que el cliente, en definitiva, es la razón por la cual existimos como emprendedores y como empresarios, me vaya diciendo sus gustos. ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué mejoraría? ¿Por qué está dejando de usar mi sistema? ¿Para qué se fue la competencia? Etcétera. De alguna manera, ese acercamiento y con la información que pudiera de forma honesta obtener del comportamiento del cliente, generar ese vínculo y armar el roadmap, que es, digamos, el plan de versionado de mi aplicación o de mi proyecto, de mi emprendimiento, de alguna manera. Algo que explotó fuertemente los últimos 5 años con cualquier filosofía o metodología de innovación, ¿no? De innovación y de creatividad. Design Thinking es el más conocido, pero hay un montón más relacionadas. Bueno, ya hablamos de la captura de la abundancia. Y Judith, tenías la pregunta, es el momento. Judith. Y Mónica dice, ¿estas comunidades diferentes pueden tener los mismos nombres? Uber parece en 2, por ejemplo, con distinto logo. Claro, el tema es, si podemos distinguir el propósito de cada una de las comunidades, ok. Por ejemplo, podemos tener un Uber latinoamericano, entonces el mismo propósito, pero en una región. Tenemos el Uber internacional, que es el mismo propósito, pero a nivel regional. Hay cosas distintivas, ¿sí? En Latinoamérica yo soy un abanderado de defender un montón de las acciones en Latinoamérica, por más que peleé mucho con mis amigos de Europa y Estados Unidos. Pero tenemos un potencial enorme que a veces no lo estamos viendo para explotarlo notoriamente. Puede tener el mismo nombre. El tema es que si la persona no puede distinguir cuál es el propósito de valor o el propósito extraordinario, MTP, de cada una de ellas, lo va a confundir. Y eventualmente no va a poder distinguir entre una y otra. Judith, apreté sin querer, dice, perdón, estoy viajando. Bueno, no hay problema. Justo estamos reclamando todo, Judith, que hable, pobre. Bien, ahí vamos. Ahora, capturamos la abundancia y ahora tenemos que transformar en elementos internos de nuestro modelo de negocio. Entonces, pasemos por la primera. La más conocida es interfaces, ¿sí? El mundo de las interfaces. ¿Cómo ese conjunto de información o de datos genera interfaces para interconectarlo con todas las plataformas o con todo el modelo de negocio, con toda la parte de creación de valor de mi emprendimiento o de mi empresa? Estas interfaces es un concepto que empezó con web services, podemos hablar ahora de APIs y podemos hablar de microservicios. De alguna manera, yo tendría que empezar a conectar fuentes de datos con microservicios. Hoy por hoy el Estado Nacional, es un proyecto que empezó hace 5 años, hay un conector, de alguna manera,
que es una interfaz que conecta todos los servicios de diferentes organismos públicos. Se está reconectando fuertemente y se llama Interopera. Entonces, cada uno de los organismos públicos monta una bandeja, digamos, una conjunto de librerías públicas que pueden utilizar los otros. Por ejemplo, RENAPER podría, ¿sí? Esto no lo tengo confirmado, pero podría publicar de manera abierta las consultas de referentes de datos de cada uno de nosotros, ¿no? Estos 45 millones de argentinos, particularmente. Interfaces de interconexión. La tendencia de esto es que los modelos de negocios empiecen a interfacear y esté bien esquematizado este esquema de lo que no tengo procesando acá adentro, lo busco afuera, a través de una interfaz segura, ¿sí? A través de una interfaz segura con todos los recaudos habidos por haber. Imagínense, no sé si conocen la plataforma que se llama Zapier. Zapier es la plataforma más conocida de interfaces entre diferentes aplicaciones, donde yo puedo armar una interconexión de una planilla de Google, un datasheet de Google, e interfacearlo con Trello o con un mail o con Gmail. O sea, cada vez que me pone un registro por ejemplo, si fuera una base de datos de un cliente, me cargo un registro y termino de cargarlo, automáticamente me puede generar un mail de bienvenida de ese registro de cliente que yo cargué. Esas interfaces hoy por hoy existen. Hasta tanta comunicación es gratis y después de cierta cantidad de comunicaciones hay que pagar un fee mensual. Pero existe hoy por hoy. De hecho, viendo Apple, fíjense que Apple... Sí. La interfase vendría a ser, ¿viste cuando entras a alguna página y te pregunta, como una máquina, si necesitas algo? A ver, ¿cómo? Dame un ejemplo. Por ejemplo, si vos vas a una página de Garbarino o Frávega, ¿viste que te sale como un chat? Un chat, exactamente. Sí. Exactamente, un chat y te pregunta si necesitas algo. Claro, ahí eso es un chatbot, ¿sí? De alguna manera, es un chatbot que yo puedo hacerle consultas. Algunos es un conjunto de if anidados, ¿saben lo que estoy hablando, no? Conjunto de preguntas ya prefabricadas y contestan lo más parecido. Hay otros que no. Es un machine learning que a medida que aparecen las preguntas y no están previamente documentadas, hay intervención humana, por más que no lo veamos, que hace aprender ese modelo. Lo hace aprender una vez, 2 veces, 3 veces, y ya cuando quedó aprendido, eso ya quedó como armado el mapa neuronal de posibles preguntas y respuestas frente a eso. Eso es un chatbot. ¿Es una interfaz? Es una interfaz, porque la abundancia de preguntas que existe de posibles alumnos, por ejemplo, en la universidad, frente a preguntas, que va a ir a consultar la base de datos interna. Totalmente de acuerdo. Pero primero es una captura masiva de los datos, interpretación con Machine Learning de las posibles respuestas. Totalmente. Eso es una interfaz. Pero en particular es un chatbot, ¿sí? Después yo les voy a pasar, en mi canal de CXO, hay más de 2000 videos, de los cuales hay un montón de inteligencia artificial, entrevistas. Me encanta hacer entrevistas, ¿eh? No soy entrevistador, no soy periodista, pero me encanta hacer entrevistas con referentes del mundo, porque es la única forma que a ellos me dan un sí para que sean entrevistados, y yo aprendo mucho de las preguntas que en el ida y vuelta. Que no habría otra manera de hacer la pregunta a autores o a referentes mundiales que de esa manera. Nada, es un hobby que tengo de hace mucho tiempo, casi 10 años. Acá dice Juan, y tiene toda la razón, algo muy importante que no lo habíamos tenido en cuenta. Una apreciación personal dice, agregando el buen ejemplo que diste, Uber no solo está presente como servicio de transporte totalmente, sino que hace poco amplió al delivery y hay otros de logística adicionales, como el de comida y demás. Totalmente de acuerdo. Puede ser que un Uber sea una cosa y el propósito es diferente, por más que sea por ahí, de alguna manera, transportar de forma segura, es el sentido de ese Uber es diferente. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Mónica dice, a eso iba. Es decir, el nombre no es el trademark y pierde esa parte de identificación y marketing de la marca. Claro, hay una cosa que le da Uber, es decir, esto se encarga. Obviamente que Uber no va a vender no va a hacer jugos, está claro. Hay un concepto dentro de Uber, logística, transporte, distribución, ya está asociado a eso, ¿sí? Pero después tiene sus particularidades y creo que cambia el color del logo, me parece, en cada uno de los servicios.
Genial. Volvamos, interfaces. Dashboard, tremendamente importante, y acá viene conceptos desde KPI, que es lo tradicional que todos conocen, Key Performance Indicator, y Key Risk Indicator, que es lo tradicional, cómo mido las actividades de un proceso, y los OKR. Gran libro de John Doerr, ¿sí? Después les puedo pasar información también de esto, que es cómo generar lo que llama Objective and Key Result, o objetivos y resultados claves. ¿Cómo armo mi estructura orientada a ese propósito para medir si estamos avanzando en tiempo y forma? Lo que puse acá es la estrategia de Kaplan y Norton, muy clásica de los 90, que hablaba de un dashboard, tanto de proceso interno y aprendizaje, como impacto en el cliente y financiera. Este es uno clásico, de los 90 viene, ¿sí? Pero lo nuevo, a partir de 1999, con John Doerr, que es un consultor que los OKR los inventó, ya me olvidé el nombre, el referente de Intel, y John Doerr lo implementó como consultor en Google, y a partir de Google lo explotaron hasta el día de hoy, que lo están utilizando casi todas las empresas de tecnología y las que manejan un dinamismo importante con sus equipos de trabajo. Para todo esto, dashboard es, obviamente, medir bien cómo me doy cuenta que estoy avanzando hacia los objetivos, ¿sí? Cómo estoy logrando los resultados claves, medibles, a ese objetivo ligado con el propósito, ese sería el resumen, pero usando plataformas de visibilidad, ¿sí? Ustedes seguramente conocen mucho, Jira es una de las plataformas relacionadas con lo que es Scrum, Agile Scrum, en cuanto a desarrollo, pero pueden usar un montón de tecnología. De hecho, la plataforma de Google es gratis y es una de las que más se utilizan, o por ahí no la conocen, pero se llama Data Studio de Google, que es una plataforma de BI abierta, pueden acceder a base de datos, a datasheet y demás, y trabaja de lo que ustedes ven. Si entran a cualquier herramienta de visualización de estadística y tendencia y crecimiento de hit y demás que usa Google, se hace en esta plataforma. Ponen Data Studio Google, y lo único que necesita es una cuenta de Data Analytics, ¿sí? De Google Analytics, perdón. Necesita una cuenta de Google Analytics. Si tiene una cuenta de Google Analytics, pueden acceder gratis a esto. De hecho, el gobierno de la ciudad utiliza esta plataforma en un montón de las visualizaciones que tiene hoy por hoy, sin pagar un solo peso. No hay que pagar un solo peso. Por eso, acá la parte inteligente de decir, no tengo plata, no tengo esto y más, es una cuestión de pensamiento de escasez. Hay un montón de productos, y conozco un montón de productos porque los pruebo todo el tiempo, en cuanto a diferentes esos elementos que estamos viendo hoy. Fundamental es esto del dashboard. Segundo elemento es, si yo quiero, no sé lo que va a pasar, porque esto es mundo cambiante, no puedo planificar un pensamiento cascada de acá a lograr algo a un año o a 6 meses, porque o bien los usuarios o el contexto o el cliente no me puede definir exactamente lo que quiere, y yo tengo que ir jugando con una experimentación donde tengo una idea de lo que interpreté, lo que me dijo el cliente, la experimento, hago un modelo, ¿sí? O un arquetipo, ¿sí? Se lo muestro al cliente y voy iterando de alguna manera donde está la idea, mido el impacto y aprendo de eso. ¿Qué es aprender básicamente? Creo que lo tengo acá, sí. Aprender básicamente es ver si lo que esperaba es lo que impactó en el cliente o en mis usuarios o como el target de referencia puntual, y ahí decir, no, la verdad, esto no sirve. O de todas las opciones de menú que le di, solamente le interesó estas dos. Entonces hay un concepto muy interesante que se utiliza acá, que es pivotear. Es decir, en base al feedback medido que tengo y aprendí de eso, pivoteo y digo, bueno, hago solamente esto, cancelo lo otro, o directamente cancelo el proyecto porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la experimentación lo que ayuda es cuando no tengo en claro lo que necesita del otro lado. O por ahí él lo dice, pero a veces no lo dice tan bien. Y ejemplos, preguntas, tengo un montón. Primero es si la persona necesita eso. Segundo, si lo va a pagar. ¿Y cuánto va a pagar por eso? ¿Sí? Preguntas básicas. La otra pregunta es preguntarnos si en base a lo que va a pagar y por lo que va a pagar, ¿yo puedo hacer algo? O sea, ¿o lo puede hacer la competencia? ¿A mí me cuesta más? Entonces, ese pensamiento es una experimentación, porque quizás lo que necesita no es lo que está queriendo, ¿sí? Es también un concepto muy, muy, muy discutido, ¿sí? En el momento de experimentar esto. Dijo algo, pero en realidad necesita otra cosa. Y seguramente los que están acá de sistema y desarrolladores habrán vivido un montón de estos temas, ¿sí? De un lado para el otro. Fundamental es no asumir nada y experimentar rápidamente, equivocándose lo más rápido posible, al menor costo posible. Son principios básicos de Lean Startup.
Modelo de negocio dije en su momento, y el business plan. Si yo hago un business plan, sin antes validar con el cliente lo que necesita y lo que voy a producir, es como chocarse tal cual como esta experimentación de dummies. Entonces, lo que yo tengo que hacer es no armar un business plan, modelar con un esquema de design thinking, experimentar el producto, y cuando logro un MVP, mínimo producto viable, lo mínimo que necesita el cliente, ahí empiezo a cerrar mi modelo de negocio. Ese modelo de negocio que hablamos antes. Cuando termine de modelar ese modelo de negocio, acuérdense que todo lo que ponga ahí, hasta que lo vea el cliente, son hipótesis. Todo lo que piense, por más que investigué, busqué las comunidades, logré tener cercanos referentes sobre el tema, expertos en el tema, lo que fuera, todo lo que ideé, todo lo que armé, hasta que no lo toca el cliente, lo ve el cliente, lo usa el cliente, son hipótesis. ¿Sí? Como investigación operativa, lo habrán visto en la universidad, como investigación operativa, son todas hipótesis hasta que lo valido con la experimentación. Cuando lo valido con la experimentación, ahí me doy cuenta si impacta o no impacta y si el modelo de negocio es como yo dije que iba a ser. Cuando tengo eso validado, recién ahí armo un plan de negocio. Dos últimos elementos que hablan mucho del equipo, y esto es algo de impacto muy, muy importante que cambió enormemente en los últimos años, sobre todo con Agile Scrum, con metodologías ágiles, participaciones, con el involucramiento y pensamiento multidisciplinario, de incorporar al negocio fuertemente la línea de diseño de estos temas, es la autonomía. Autonomía y holocracia son dos palabras por ahí que se empezaron a utilizar fuertemente en los últimos 3 años, fuertemente, donde trabajando con un sistema de OKRs donde se definen los objetivos y cómo se van a medir, no es necesario tener un líder. De hecho, los Scrum Master pueden trabajar con varios equipos, pueden funcionar como PM, yo sé que no es lo mismo, pero para dar una idea más global, manejar varios equipos de trabajos autónomos y holocráticos, de alguna manera. Generan automáticamente los equipos, empiezan a hablar entre ellos, a organizarse con sus celebraciones y demás para lograr el objetivo comprometido. Acá pasa un montón de cosas. Ese es el mundo ideal en el paraíso, ¿sí? Pero yo lo que veo cotidianamente es que los que aplican Scrum Agile, y se lo digo porque tengo el librito de cabecera acá a mano siempre, Scrum Agile, el básico, de hecho esta certificación la pueden sacar directamente de la página scrum.org y lo hacen ustedes con todos los elementos, es muy sencillo de entender. Hacen todas las elecciones, pero por ahí no tienen conceptos ontológicos de comunicación, de lograr una comunicación entre las partes, entender lo que está diciendo el integrante del equipo, para que el Scrum Master pueda facilitarle algunas cosas. No escuchan, hacen lo que creen que son. Algunos se sienten héroes y quieren ir solo, algunos no quieren escuchar porque de alguna manera esa persona atrasa. Y acuérdense todos en el grupo autónomo y holocrático tienen que trabajar de sumar de alguna manera en forma diferencial valor al equipo. Siempre, siempre. Y eso se trabaja de forma autónoma. Por eso muchas empresas no lograron liderar este concepto de los trabajos en forma a distancia. No lo lograron porque no tienen OKRs, no tienen un propósito en común, no tienen una empatía del líder y demás. Lo que apuntan también estos sistemas autónomos y holocráticos es eliminar las partes de liderazgo. Está pasando en muchas empresas que un director, un jefe, o un gerente, están siendo reemplazados porque al madurar esto no es necesario un jefe. El Scrum Master es integrante del equipo, no es un rol jerárquico que se necesite. Entonces, están cambiando las formas culturales de avanzar en este esquema que van en contra de un montón de conceptos. El gerente era el que tenía la información privilegiada y hoy por hoy estos equipos, la información del cliente o lo que llama el Product Owner, lo tiene directamente en las reuniones. De la armada de sprint, la definición de backlog y la de cierre sprint o lo de retrospectiva, si es que se le invita también. El otro elemento es utilizar herramientas sociales. La comunicación no es ni chatear por mail, entiendan a lo que me refiero, mandarse mail como si fuera un chat, sino es usar de alguna manera alguna de estas herramientas. De estas hay miles, ¿sí? Desde Dropbox, Google Drive para almacenar de forma estructurada y organizada de archivos. Asana, Trello son de la misma compañía, lo mismo que Jira, son de la misma compañía. WhatsApp lo puse ahí
porque también para ejemplificar que grupos de trabajo se puede lograr con WhatsApp, con Telegram, todo depende cuál es el intercambio que se necesite. Slack y el otro que siempre me olvido, que es el Slack de los gamers, ya se me va a acordar, que lo tengo en dos grupos y siempre me olvido, que básicamente lo que es lo mismo que Teams para Microsoft, es una estructura de canales con diferentes temas y permiten a los grupos que intervienen en esos canales participar en la conversación. La conversación es directa, ¿sí? Con las intervenciones, los daily y con cada una de las celebraciones y eventos de equipo que se logran, esto es un facilitador para dejar plasmadas ahí ciertas comunicaciones, ¿sí? Y en forma dinámica preferentemente. Cosa que armar reunionitis por armar reunionitis, que ahora se pasaron en Zoomitis, como quieran traducirlo, no es un esquema social. Y esto no tiene nada que ver con Facebook, no tiene que ver con Twitter, tiene que ver con una plataforma de comunicación e interacción dinámica para los equipos de trabajos autónomos y burocráticos que vimos antes. Bueno, ese es el modelo, y acá vamos cerrando, es cómo hago para pasar una estructura arcaica, ¿sí? De un elefante prehistórico, de un mamut, a una dinámica. El pensamiento, naturalmente, es un exosprint. El exosprint hay esquemas y esquemas. El planteamiento inicial hablaba de 10 semanas para lograr una planificación del tema. Un despertar, ¿qué significa? Un wake up es dar a conocer todos esos elementos, porque si no lo podemos observar y no lo podemos distinguir, de alguna manera no podemos hacer bien el trabajo. Por eso tenemos que conocerlos, distinguirlos, probarlos, leer libros referentes al tema para que estén más o menos alineados todos. Alinear las expectativas con un propósito y dependiendo si hago lo que llama un trabajo de disrupción o un trabajo de innovación. Entonces, hay ciertos pasos, de alguna manera, que existen con algunos canvas en el medio para producir el resultado. Una vez que llego acá, se traduce como un proyecto común y corriente. Las primeras 10 semanas es un trabajo conjunto sin preparación previa más allá de esta semana y de lectura de material que no lleva más de una semana, y prepararlos y usando elementos como brainstorming, como trabajo en conjunto, como elementos para trabajar en forma colaborativa como Miro, como un montón de esas plataformas de colaboración, para lograr el objetivo y la pseudo planificación. Y a partir de acá empieza la planificación. Y lo que dure, porque un proyecto puede durar quizás 30 días o puede durar un año. Pero en definitiva se tienen claro a dónde quiere ir y cuáles son los resultados que puede lograr. Esto es un libro impresionante y hay una metodología interesante. No escapa que se puede hacer con otras metodologías que de hecho se están usando. Lo que es Design Thinking, Lean Startup y Agile Scrum son la trilogía famosa que se utiliza también para acercarse a este esquema de trabajo. Entonces, de alguna manera, yo con esta metodología, o las que yo les dije, esta trilogía, transformo una organización con un pensamiento cultural y un liderazgo particular en una innovación del modelo de negocio, si lo hago por acá, o una disrupción del modelo de negocio, si pienso en el borde del modelo de negocio. En este caso cambia mi modelo de negocio, en este caso se mantiene el modelo de negocio. Con lo que se dice, es muy chistoso esto, bueno, no es que se van a matar de la risa, pero digamos, es chistoso a la hora de plantearlo, un mamut lento, con ornamentos, o sea, los ornamentos son el presupuesto y la cantidad de clientes que tienen, ¿sí? Empiecen los IBM de antes, ¿no? Que osaban que tenían mucho presupuesto, mucho y demás, y tenían que transformarlo en algo volador, imagínense, algo pesado que vuele, algo pesado que nade, y algo pesado que sea rápido. De alguna manera es lo que se está requiriendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, la idea es transformarlo en esto, en ese mamut, transformarlo en un elefante que de alguna manera trabaje en forma veloz, tanto a la par como un galo. ¿Es una ideología? Sí, un pensamiento ideológico, sí. En el sentido de, parece absurdo, pero hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo desde, por ejemplo, hoy por hoy, aplicar un RPA, Robotic Process Automation, otro que es la hiperautomatización adentro de las compañías, es el primer paso de automatizar y generar capas de interfaces, como si fuera un Business Process Management, para lograr lo que es adentro una automatización del modelo de negocio, para luego estar preparado para empezar a conectarse con el mundo, ¿sí? Entonces, hay esquemas de trabajo, ¿sí? Se logra por lo menos intervenciones de qué es lo que quieren lograr, qué es lo que está fallando, y generalmente empiezan por los 4 elementos que le dije: reducir los costos, mejorar los tiempos, mejorar los ingresos, mejorar la calidad del servicio, o decir, la verdad estoy muerto, el mercado no lo puedo
No, ahora estoy atrasado y necesito innovar, o como diciendo, tíreme un salvavidas para poder salir a flote. Las tres últimas frases, ya termino, es abracemos la tecnología pero no nos transformemos en ella, porque según la World Economic Forum, apuntando a los requerimientos de las personas, no hablan de tecnologías puntuales. Imagínense, la tendencia a nivel mundial es que los data centers se concentren en un par de players, pongámosle que sean 100 a nivel mundial, y yo tenga las capacidades, los skills y las habilidades como seres humanos de creatividad, de innovación, de liderar esos equipos autónomos, un montón de cualidades, creo que es de las 15, 13 de las 15 son todas skills blandos, lo que habla del futuro del trabajo. Si se los recomiendo, pongan WEF, World Economic Forum, el futuro del trabajo 2020, y van a ver lo que estoy hablando. Si no, también le puedo pasar info sobre eso. La idea es no pensar en forma tradicional, la forma limitada, ¿sí? Entre otras cosas, quiero resaltar el pensamiento de crecimiento contra el limitado es aprender de los errores, seguramente uno está familiarizado con esto, el error no se castiga, ¿sí? Se le da permiso para aprender. Obviamente, cada empresa tiene su nivel de aguantamiento o de espera de aprendizaje de cada uno de los empleados, ¿no? Cuando no funciona en el equipo, y es preferible no tenerlo. Pero, de alguna manera, hacer un culto al aprendizaje. Los errores es un punto de aprendizaje. Si no, pregúntense esto. ¿Ustedes cuándo aprenden más? ¿Cuando cometen errores o cuando tienen éxito? Porque fíjense, cuando tienen éxito, lo que hacen ustedes es repetir de ese éxito y hacen más de lo mismo. Está bien, en forma exitosa, pero hacen más de lo mismo. Ahora, cuando se equivocan, la vida o la situación les da una posibilidad de aprender cómo hacerlo diferente. Pero si no se equivocan o cometen errores, o más aún, cometen fracasos, no aprenden. De hecho, cuando ustedes estudian un montón en la universidad y van a un examen y sacan 8, 9 o 10, dijeron, todo lo que leí y aprendí, lo que creo que aprendí, lo hice. Ahora, cuando la materia no es experimental y no lleva una cosa a la práctica, siempre me queda la duda, quedará la duda hasta que lo lleve a la práctica. Ese conocimiento, ¿es aprendizaje? Y no. En mi concepto ese conocimiento, ese aprendizaje cuando lo llevo a la práctica, lo experimento, lo hago pragmático de alguna manera. Por último, la mentalidad lineal y exponencial queda en ustedes, acuérdense lo que vimos, cómo ponerla en práctica. Esto es una forma, hay mucho contenido para ir avanzando poco a poco en este sentido, pero no le quepa la menor duda que es el futuro de todo esto y demás. Como referencia, equipos exponenciales y lineales son diferentes, ¿sí? Fíjense que los desafíos, un equipo lineal los evade. ¿Para qué voy a desafiarme si no voy a ganar nada al respecto? El exponencial lo toma como en conjunto, ¿sí? Cuanto más desafiante es, lo más se unen para ver cómo lo logran. Lograr un OKR no es lograrlo al 100%, es lograrlo un 70%, porque el OKR de por sí es desafiante. Te diría que hasta imposible de hacer al 100%, pero llegar a un 70%, que es lo normal, cuando trabajan muy, muy en equipo y alineado a esto, es lo natural. Obstáculos, se rinde hasta ellos, no lo puedo hacer, no tengo el curso hecho, y demás. Los obstáculos siguen siendo otro desafío, las circunstancias también. Y así una serie de cosas, pero no quiero aburrir, pero apunta esto a lo que es el trabajo de equipos exponenciales. Bueno, creo que traté de meter todo rápido como para que tengamos un pantallazo de todo. Me encantaría que hagan millones de preguntas y demás. A ver qué dice, pregunta. Discord, sí, Nicolás, genial. Esto es Discord. Discord es la plataforma social que te permite, obviamente, armar canales de comunicación y demás. A ver, había varios. Milagros, la tenemos con una pregunta. Sí, Milagros. No, disculpen, toqué sin querer, disculpen. Ahora tenés que hacer una pregunta. Hoy estamos como con Judith. Obligados a hacer una pregunta, tal cual. Acá había preguntas. A ver, déjame ver. Pablo Diego dice, muy interesante, me gusta escucharla. Un fuerte abrazo, mis felicitaciones. Intel Andy Grove. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo lo puso exactamente como es. Andy Grove fue el creador de los OKR. No fue el que, digamos, expandió los OKR, sino fue Dower.
pero Andy Grove fue el que creó los OKRs, totalmente de acuerdo. ¿Iba a hacer alguna pregunta? Porque si no, le sigo leyendo. Sí, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel. ¿Qué tal? Tengo una consulta. En las pymes, ¿sí? En tus reuniones, ¿cuál es el punto más problemático para trabajar estos temas? El primero, ponerse de acuerdo que tiene un propósito, no tiene una misión y una visión, tiene un propósito en común. Sí. Primero porque piensan que los directores tienen que bajar línea y los de abajo tienen que acatar esas órdenes. Y eso es un KPI. Es decir, yo como director defino cuáles son los indicadores que le hacen sentido al negocio, como lo pensé yo, como creador, dueño de la empresa. Cuando bajan línea, bueno, que sean creativos, que sean innovadores, que se esfuercen para lograr esos indicadores. Pero no es el sentido. El sentido es de armar objetivos desafiantes. Primero parte de un propósito. Propósito en el sentido de algo conjunto. Está el CEO de la compañía, se juntan con los 200, los 300, los 1000, no sé, por grupo, y dice, muchachos, si no nos focalizamos en sacar en adelante esta empresa de ropa, imagínense en marzo del 2020, ¿sí? Que no vendían, no tenían plataformas comerciales, no tenían nada para vender por internet. Muchas de las empresas no tenían eso, de que vendía ropa, vendían en la calle con comercios al público, ni siquiera tenía armada su logística para hacer las entregas. Dice, si no sacamos adelante esta empresa, nos quedamos sin apoyo para la familia de ustedes, para sus hijos y para mi familia también. Entonces el propósito, poniéndole la emocionalidad que fuera, es transformar nuestro modelo de venta de ropa. Por ejemplo, ¿sí? Son 5 pasos que hay que hacer, pero supongo que surja eso. Entonces ahí se logra un compromiso de la visión personal con la visión compartida, yendo a ese propósito. Olvídense de la misión y visión y los objetivos estratégicos. Olvídense porque eso es tradicional. Está bien eso, ayuda, todo bien, perfecto. Pero para esto no sirve. Entonces, hay que poner un propósito que los impulse a hacer. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál sería? Miguel. Uy, me pones en aprieto. Perfecto, entonces no lo contestes. Entonces, el propósito de vida, básicamente, para mí es inspirar a las... Esto es acto reflexivo del 2015, ¿eh? Todos mis cumpleaños, yo revalido o cambio mi propósito en cuanto a esto. Mi futuro, así como mis hijos y demás, es inspirar a las personas de una frase que los que me conocen lo entienden y poco a poco seguramente me van a conocer, que es del ser imposible al hacer posible. El ser humano le es más fácil justificar razonablemente que es imposible hacer las cosas que quiere. Cuando empezamos a trabajar y en la práctica hacer cosas, se vuelve posible. O lo más posible y menos imposible, de alguna manera. Entonces, definir un propósito donde todo el mundo esté en común, alineado, hay herramientas para poner en práctica. Una de las cosas falencias clásicas, lo que llama la cultura organizacional. El no cambiar, la zona de confort, la zona de estrategia, como quieran llamarlo. Si estoy cómodo así. Esa comodidad no permite innovar. Lo único que te permite es mantenerte cómodo en forma temporal, poco tiempo, en ese lugar donde todo es posible menos el cambio. Esas son las cosas principales. El otro tema que yo veo mucho es que la gente de tecnología no tiene habilidades humanas o skills blandos para interactuar con el negocio. Y el negocio no entiende cómo cohabitar con el área de tecnología. Se inventó hace 3, 4 años el CDO, Chief Digital Officer, nada, improductivo, ¿sí? Pero el sentido era eso, buscar un rol que estuviera en el medio. Muy pocas empresas están. Una empresa que me postulé hace poquito, porque me atrajo de cómo los tenían definido en la empresa, todavía no sé si verdaderamente es este sentido que lo estoy explicando, pero me atrajo porque es una empresa importante. Y yo dije, bueno, qué bueno, una empresa que está tomando este rol, ¿no? En el medio de entender los procesos de negocios, pero con un pensamiento de entender la tecnología. No saber programar, pero entender lo que es una programación y lo que obliga. No saber armar implementar un Linux, pero entender que existe un sistema operativo con una plataforma virtual y una plataforma en la nube, etc. ¿Contesté, Miguel, o falta algo? Sí, no, estuvo perfecto, Oscar. Muchas gracias. Por favor. A veces las encuestas muestran... A ver... el problema Judy, iba a decir... Trademark, ya lo había dicho.
A veces las encuestas, dice Miguel, muestran que la gente compraría un producto de tal característica y cuando se hace, al final no compran. Bueno, acá hay un montón de cosas dando vuelta, porque marketing digital, más allá que estudia el mercado, y es muy interesante capturar eso, a veces sabemos que yo puedo influir en la decisión y persuadir, y estoy usando las palabras correctas, persuadir en la decisión de un cliente, ¿sí? Hay técnicas de persuasión, hay un libro que se llama Las 25 leyes de la persuasión, que se los recomiendo, donde hay técnicas para persuadir en la elección del cliente. Así como sabemos que hay técnicas para influenciar a una persona, y perdón la expresión, volvernos tontos a los seres humanos, porque hoy por hoy pensamos en concreto, básico, y que nos den opciones para elegir, básicamente. No estamos reflexionando y cuestionando el mundo, digamos, como deberíamos filosofar cada tanto y cuestionar todo lo que existe alrededor nuestro. Lo tendríamos que hacer, porque en base a eso, ¿sí? Vamos a Netflix, fíjense, elegimos lo que Netflix nos dice. ¿Por qué no elegimos lo que nos gustaría ver, por ejemplo? Con la masividad de información que hay en el mundo. Me gustaría las películas de misterio. Bueno, a ver qué me da Netflix, a ver qué me da Prime. Estamos condicionados a lo que ellos nos llegan a decir. Y si ellos de alguna manera están armando una campaña mundial contra nosotros, no sabemos. Hay que cuestionar esas cosas. Bien, Mónica dice, yo soy usuario no programador y esta phase de experimentación es fabulosa. Sí, totalmente de acuerdo, Mónica. Porque yo puedo decir lo que necesito, pero el programador sabe cómo hacerlo. Y su feedback me puede hacer cambiar a mí y no conocía las herramientas posibles. Bueno, acá hay un montón de herramientas gratis también, donde modelizan lo que el usuario quiere, pero hasta que no termine de modelizar, no se programa. De hecho, esas herramientas que hablan de User Experience y lo que es Interface Experience, le permite acercar modelos sin programar, solamente como armando un PowerPoint, ¿sí?, al cliente. Y juega con eso. Y muchas de esas herramientas no son absolutas, no son SEO, no son nada de esto, pero después puedo traducir eso en lo que es HTML5, una capa de front-end o lo que fuera, como para poder desarrollarlo. Me facilita mucho la interacción, como dijo ahí Mónica. Fundamental esa experimentación, porque ahí el costo, como siempre se dice, es cero casi. Ahora, si yo empiezo a programar y le muestro algo que no le gusta, y perdí mucho tiempo, y son costosos hoy por los desarrolladores, por lo menos los seniors. Bueno, lo de Discord, perfecto, lo que dijo Nicolás, totalmente de acuerdo. RP es genial, pero para las pymes argentinas es muy costoso por ahora. Fernanda, sí, totalmente de acuerdo. El punto de Fernanda es que ahí hay algunas herramientas que quizás no es RPA, pero quizás es lo que es automatización de procesos, pero no por robótica, digamos, no por aplicando inteligencia artificial. Hay un montón de herramientas que te permiten acelerar esos procesos. Por ejemplo, un proceso tradicional es el de conciliaciones bancarias en una empresa. Quizás podría automatizar las bajadas, ¿sí?, y empezar con eso por si no tengo presupuesto. Todos tienen un Excel, todos tienen un SQL, todos tienen una forma de bajar esa información y automatizar ese circuito, que sería una especie de relevamiento, para dejarlo después, cuando haya presupuesto, hacer estas cosas. Hay muchas herramientas que son gratis, ojo, Watson tiene su plataforma gratis, Microsoft tiene sus plataformas de Machine Learning gratis, Google tiene las suyas. Muchas pymes, porque no tienen tantas transacciones, las pueden llegar a utilizar también. Hay que saber ir a buscarlas, ¿no? Y cómo meterlas en el proceso. Pero RPA sí, el bueno y de punta a punta, sí, es un poquito caro. Pero si encontramos RPA as a service, yo pagaría solamente por lo que use. Y hay algunos productos que son en esa línea. Mónica dice, depende del costo de los errores. Claro, pero por eso mismo, no es por claro, si cometo un error garrafal, por ejemplo, combiné mal la fórmula de Sputnik y mató a un montón de personas, claramente no es garrafal ese error. Pero se aprendió que hubo un control de calidad que no hice de alguna manera. Seguramente aprendió eso. Por favor, ¿podés volver a poner la última slide? ¿El último cuál es? ¿Este? Sí. Después, si quieren, les paso esto. Se lo paso a Paula o a Fernanda, un PDF con los slides ahí. Por favor, ¿puede ver? Sí, ya está. Exponencial versus lineal. Genial. ¿Qué puede ser este resumen? Impecable, Oscar. Gracias, Germán. Germán es suyo. Es un genio también. Germán, hemos hecho varias cosas juntos. Excelente, Oscar. Carolina, súper clara e interesante. Excelente la exposición. Bueno, gracias, chicos. No me tienen preguntas, hagan, ¿no? Lo otro después. Así como Uber Taxi se copió, hurtó,
Pero, a ver, esto de hurtar, de vuelta, hurtó, plagió la plataforma, bueno, ahí podemos tener discusión. Si yo tomé la idea de un lado, a ver, la pregunta es, ¿qué cosas ustedes crearon nuevas que no fue copia de algo que ya conocen? No hay forma. Si yo le digo un perro verde con un cuerno, un unicornio que se parece a un perro verde de 5 patas, todo lo que van a pensar ustedes, cada uno va a ser un perro que conocen, le agregan una pata, lo pintan en su verde que conocen y le ponen un cucurucho en la frente. Entonces, de alguna manera, están armando cosas que ya conocen. Entonces, ¿cómo innovan? ¿Cómo hacen un proceso de innovación? Hay metodologías para trabajar eso. El tema de la copia es llegar primero y mantenerse líder en ese mercado. ¿Quién fue el primero en pantallas táctiles? Naturalmente Apple, pero después Samsung, con una estructura de copiado, que China y demás temas aceleraron, ellos innovaron en la parte de procesos, no en la parte de creativa. De hecho, fíjense lo que es la rivalidad Cisco y Huawei. ¿Ustedes piensan que Huawei está innovando mucho más? No, está siguiendo los pasos de Cisco y está mejorando lo que el mamut de Cisco, en el sentido filosofal, digamos, ¿no? Empresarial, no lo puede hacer. Huawei tiene artilugios para moverse más rápidamente que un Cisco. ¿Dónde ponen las oficinas Huawei? Búsquenlas. A unas cuadras cerca de Cisco. ¿Por qué? Porque el que ya logró la estrategia de marketing, ¿dónde funcionan las oficinas? La hizo Cisco. ¿Y qué hace Huawei? Se copia. Es muy inteligente. O sea, ese deshonesto, bueno, hay que ver el tema de los valores, ¿no? En cada caso. Habilidades socioemocionales, totalmente. Socioemocionales, intrapersonales, interpersonales, los famosos 12 inteligencias. Si no conocen, se los paso también. Hay 12 inteligencias puntuales que engloba eso. Pero les recomiendo poner Web Economic Forum 2020 y las habilidades que requieren del futuro del trabajo. Mónica, sí, el departamento de IT generalmente es un grupo de nerds que no quieren a las personas, para quienes nosotros, que no sabemos de tech, somos un dolor de cabeza. Sí, bueno, yo me gusta una historieta que se llama Dilbert, no sé si la conocen, pero es muy buena, y Dilbert tiene un pensamiento diferente de los usuarios. Pero bueno, nada, cada uno está en su mundo, ¿no? No hay forma hoy por hoy de avanzar en un propósito en común, sino trabajamos co-creando, cada uno tiene su parte, tiene su parte. Miles de historias. Yo estuve como director de sistemas en el 2019 en INDEC, estuve casi 15 años trabajando en un banco internacional, o sea, experiencia de estos ida y vuelta de todo tipo, de todo tipo hay. Modelo Canvas, los canales de distribución. ¿Qué quisiste poner, Julián? No te entiendo. Model Canvas no existe. Modelo Canvas es Business Model Canvas. Los canales de distribución es un elemento dentro del modelo de negocio Canvas. O yo estoy entendiendo mal. Bien, y Francisca, ¿qué es lo de benchmarking? Que no entendí. Si querés, benchmarking es, ¿podés repetir el nombre de la web? ¿Cuál, Pablo? ¿Qué web? Ah, Francisco, ahora te entiendo. Copiar e innovar, totalmente. Claro, sondeo mi competencia y veo cómo genero yo valor con... Primero que si lo puedo copiar. O sea, hay un concepto de los 90, barreras de entrada a ese negocio. ¿Cómo lo puedo copiar y cómo puedo mejorarlo? Porque si no lo puedo mejorar, ¿cómo me diferencio con la competencia? Totalmente, ahora sí, ahora te entendí. Gracias por el dato. Comparto lo de Mónica, no entiendo mucho, pero la llevo. Bueno, tengo 50 años y me tiré a estudiar. Carlos, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo 49 años y estudié toda mi vida. Hay un concepto nuevo que se llama Nomad. No sé si lo conocen, que se llama, no locos del conocimiento, se puede traducir así, pero es nómades del conocimiento. Uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. No existe más esto de casarse, salvo con... De hecho, los contadores y los médicos, y por ahí, o los abogados, que son por ahí estereotipos tradicionales, lean GPR3 a ver cuántos de los trabajos de los abogados van a ser reemplazados prontamente. Y van a buscar algo diferenciador. Bien, benchmark creo que no es copiar, sino comparar para mejorar. Ok. Genial. Oscar, bueno, te habla Fernanda acá, la verdad que te agradezco, es un lujo tenerte, institucionalmente te damos las gracias por este resumen, porque te lo hemos pedido de esta manera, pero la realidad es que tenemos miles de temas seguramente para expandirnos, para hablar, y estaría bueno que los profes presentes recaben información con los alumnos que van a tener
cursada luego para ver qué temáticas pueden llegar a interesarles y profundizar más sobre este aspecto. La verdad que escucharte, sinceramente, tenés experiencia de muchas cosas y es un honor, la verdad que se nota y te lo agradezco. Acá como directora de la carrera de tecnología, leyendo algunos de los comentarios, la carrera nuestra de tecnología informática justamente tiene un 50% del componente de negocios, ¿no? Entonces estas habilidades blandas que vos mencionabas están muy internalizadas en el plan de estudio. Por eso es muy importante la carrera de negocios en tecnología, por eso hace afín a muchas de las cosas que has estado comentando. Y lo más importante es esto, ¿no? La disrupción, la cultura empresarial y el poder tener esos objetivos para poder innovar y para poder llevar adelante el valor agregado que se quiere formalizar. Sin esto, la tecnología no hace mucho, entonces la tecnología es un recurso más para esto. Pero bueno, no sé si los profes, si Paula o alguno de los que están presentes tiene alguna otra pregunta en particular, si no ya los liberamos a Oscar para que en otro momento pueda conversar con nosotros de temáticas específicas que recaben junto con los profes. Así que chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran especificar? ¿Todo genial? Ahí me levantan el pulgar. No, solamente quería preguntar, la página que hablaste de tenemos que ver el trabajo del futuro que dijiste, cómo va avanzando. Mencionaste una página. Sí, si me das 2 segundos te la busco. Es sumamente, mientras Oscar lo busca, es sumamente recomendado que puedan leerlo, chicos, porque hay mucha información en la web sobre el futuro del trabajo, ¿sí? Es así. Hay un estudio en Argentina que tiene que ver con el futuro del trabajo y que tiene que ver mucho con inteligencia artificial, con la disrupción, con el aprender y el desaprender, ¿no? Con esta cuestión de que cuando uno tiene que aprender ciertas cosas, también necesita desaprender lo aprendido, porque parece un juego de palabras, pero la realidad es así. Y hay que reinventarse constantemente en este mundo en el cual estamos. Ahí pasó una página, Paula. ¿Puede ser que sea eso, Oscar? No, es The World Economic Forum. Puede ser que esté ahí mencionado, ¿eh? Yo tengo ser más... Este es. Acá internamente, primero que están los skills, son 10 skills, pero son 15 en realidad para el 20, este es del 2025, ya se los paso. Y ahí adentro hay un montón de links con un informe. El informe, buscan un PDF que es un informe que está ahí adentro para hacerlo rápido. Si no, se los paso más tranquilo más adelante. Sí, hay otro informe de Agentur también que habla sobre esto que estábamos explicitando recién, que también se lo podemos pasar. Así que después hacemos un mail genérico con todos los links que nos enviaste y se los mandamos a todos los presentes. Excelente. Bueno, chicas, muchas gracias y gracias a todos por aguantar hasta ahora, ¿no? Porque son una banda de gente, así que gracias por estar ahí. Y bueno, nada, que sea la próxima, los temas que quieran particularmente y si te me alcance, encantado. Genial. Bueno, Oscar, gracias totales, gracias a todos.